¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por venir a este evento de presentación del último libro de Juan Ramón Rayo, bueno, más que último, el más reciente, porque habrá más, en la Biblioteca de la Libertad, formato menor de Unión Editorial, una crítica a la teoría monetaria de Mises, un replanteamiento de la teoría del dinero y del crédito dentro de la Escuela Austriaca de Economía. Evento organizado pues, por Unión Editorial, Students for Liberty, y también venimos gente del Instituto Juan de Mariana, y aquí estamos en la sede de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias a todos. Me acaba de decir Juan Ramón que no quiere hacerlo él en plan conferencia de hora y media, 2 horas y tal, porque esa ya la dio en el Instituto Juan de Mariana, entonces yo creo que el vídeo ya está disponible, ¿no, Pablo? El vídeo está disponible hace tiempo y ahí están, yo creo que casi todos los contenidos del libro. Ahora, si quieres, comentamos si has añadido algo o no. Entonces lo podemos hacer un poco tipo entrevista. Y para empezar, ¿por qué naranjas, Juan Ramón? ¿Por qué naranjas? Bueno, no, ¿por qué folios en todo caso? ¿Por qué folios? Pero si hay gente que dice que son iguales. Las naranjas me las interpusieron. ¿No puedes haber escrito esto en la piel de una naranja? Sí, efectivamente. Para añadirle valor. Aquí se ve que los folios requieren un proceso de transformación como el traslado de naranjas, ¿no? para llegar al bien final. Más bien, ¿por qué la gente no entiende la teoría subjetiva del valor? Sería la pregunta. Vale. Estamos en un momento muy duro con este libro. O sea, Mises se podía haber equivocado. A ver, yo creo que es bueno reconocer que todos los seres humanos se pueden equivocar. También. Todos. Yo también. No lo sé. A lo mejor tú no, pero bueno. Que todos los seres humanos se pueden equivocar. También aquellos que están en un altar, y Mises desde luego está en un altar intelectual dentro de una parte dentro de la tradición de pensamiento de la escuela austríaca. Y primero, que se pueda equivocar es humanizarlo, y segundo, también es positivo porque te permite mejorar lo que él dejó, o si no hay mucho que mejorar, pues derribar muchas de las cosas y construir sobre lo poco bueno que podía tener, ¿no? En el caso de Mises creo que sí que abre muchos caminos, sí que desbroza muchos caminos, pero es verdad que la teoría de Mises, la teoría monetaria de Mises, es una teoría que no es una teoría desarrollada a la luz del subjetivismo austríaco, como muchos piensan. Mises, como sabéis, es de la tercera generación de la escuela austríaca. Primero fue Karl Menger, luego von Baber, Kiewisser y después vino Mises. Y Mises es verdad que bebe de la tradición subjetivista de Menger y von Baber, pero la teoría monetaria la desarrolla importando ideas de la escuela clásica, especialmente de David Ricardo y de la escuela monetaria, y las mezcla con las ideas subjetivistas de la escuela austríaca. Por tanto, no es que Mises dijera, vamos a partir de los principios subjetivistas que acaba de desarrollar Menger y vamos a ver cuál es la evolución lógica dentro del pensamiento monetario de estos principios, sino que mezcló ideas presubjetivistas con ideas subjetivistas. Eso, en principio, no tiene por qué tener tampoco nada de malo. Yo mismo pues he aprendido mucho en teoría monetaria de ideas previas a la escuela austríaca. Pero claro, parece como que todo ataque a la teoría monetaria de Mises es un ataque a la esencia de la escuela austríaca. Y hay que decir que la teoría monetaria de Mises no deriva realmente de los principios fundamentales de la escuela austríaca, sino que son ideas previas a la escuela austríaca y mezcladas con la escuela austríaca. Y en este caso, diría yo, ideas erróneas, de base muy errónea en temas de teoría monetaria. Mises insiste mucho en hablar de praxeología, ¿no? En una lógica de la acción humana intencional y de que el método debe ser a priorístico deductivo o apodíctico deductivo, partiendo del axioma que se supone indudable, tautológico de la acción humana, podemos deducir esencialmente todo, los contenidos de la economía, al menos a nivel teórico, con quizá alguna hipótesis auxiliar. ¿Es esto lo que hace él en su libro, en Teoría del dinero y el crédito, o no? Sí, esencialmente intenta hacer eso. Es decir, la verdad es que no he reflexionado, en el libro no lo hago, sobre todas las hipótesis auxiliares que él va incorporando sobre la marcha en el libro. Probablemente, si nos vamos fijando, incorpora más de una. Y de hecho, muy probablemente, esto es en cierto modo casi inevitable, lo que hace es racionalizar intuiciones inductivas que él ha tenido, por ejemplo, en materia del origen del dinero y del teorema regresivo. Pues muy probablemente él no llegara a esa conclusión de manera exclusivamente apodíctica, sino que hiciera una reinterpretación de cómo fue la historia
a la luz de ideas supuestamente subjetivistas o a la luz de, de querer justificar algo que no necesariamente es correcto. Y eso que no es correcto es que el dinero necesariamente ha de evolucionar en todas partes desde un activo real con origen no estatal. Que en la mayoría de los casos será así, pero no tendría por qué ser siempre así. De hecho, la moneda fiat actual, bueno, cabe perfectamente calificarla como un activo financiero, como un pasivo del gobierno, y desde luego no evoluciona como cree Mises porque se haya roto el vínculo de la moneda fiat con el activo real en la que era convertible antes, ¿no? Las monedas fiat actuales eran convertibles en oro, pues sí, es verdad que históricamente hubo un momento en el que se rompió esa convertibilidad, pero el valor que tiene hoy no deriva o no está conectado al hecho de que previamente estuviera conectada con el oro. De hecho, cuando se rompe la conexión con el oro, se produce un cataclismo monetario que hace que el dólar, la moneda fiat, pierda enormemente valor y solo recupera después de un periodo, si lo queréis, de mucha dureza monetaria. Es decir, tuvo que venir Paul Volcker, que murió de hecho hace unas semanas, y meter un régimen monetario muy agresivo de subidas de tipos de interés masivas para persuadir a los agentes económicos de que volvían al dólar. Ahí, que el dólar hubiese estado históricamente conectado con el oro o no, tenía poca importancia. La única importancia que podría haber tenido que estuviera conectado con el oro es si hubiese alguna expectativa razonable de que ese dólar en el futuro fuese a volverse convertible de nuevo con el oro. Ahí sí. Pero si estaba claro que no se iba a volver al patrón oro, o al menos la probabilidad de que se volviera era bajísima, creo que hay que explicar el valor y la evolución del valor de la moneda fiat con criterios distintos a la conexión histórica que pudo tener con el oro. Y es que ¿cabe la posibilidad de crear monedas fiat ex novo sin estar conectadas con el oro? Sí, no será un buen dinero, será a lo mejor un equilibrio potencialmente muy inestable, pero no existe una imposibilidad. Y cerrarse a que todo el dinero tiene que haber evolucionado desde el mercado a partir de activos reales y más en concreto a partir de una demanda no monetaria previa, que sea un proceso muy razonable por el que pueda emerger el dinero, no significa que sea el único proceso a través del cual puede emerger los medios de intercambio. Vale, ya estás entrando en uno de los temas del teorema de regresión del dinero que dejaba para más tarde, pero uno de los problemas que puede tener Mises quizá es que no tenga una visión financiera clara, lo cual a mí me sorprende. O sea, te lo planteo como hipótesis porque él se supone que en Austria trabajó en un organismo estatal de vigilancia de la coyuntura económica, imagino que estaban atentos al ciclo económico, y supongo que para eso tienes que tener conocimientos de contabilidad, finanzas, analizar balances de empresas, balances de bancos, pero igual o no lo conocía bien o no supo aplicarlo bien al caso del dinero y toda su obsesión por medios fiduciarios, si esto está respaldado en oro o no. Y incluso hay un problema con el propio libro, el propio título del libro, ¿no? Que la traducción es problemática, que si habla del crédito y los medios de intercambio, o cómo habría que traducir correctamente su libro. Correctamente es teoría del dinero y de los medios fiduciarios. Los medios fiduciarios para Mises son promesas de pago absolutamente seguras, es decir, sobre las que no pesa ningún riesgo subjetivo de impago y a la vista y pagaderas en dinero, ¿no? Ahí ya veo un problema. En este mundo no hay nada absolutamente seguro. Bueno, es decir, ya en su propia terminología hay algo uno podría que decir te lo creas. O sea, que subjetivamente percibes que no tiene riesgo. Claro. Crees que no tiene absolutamente ningún riesgo, ¿no? Es decir, una promesa de pago a la vista y segura, eso sería un medio fiduciario. Yo tengo una hipótesis, si lo queremos, sobre cómo interpretar la historia del pensamiento monetario. Esto no lo cuento en el libro, sí lo cuento en el prólogo contra la teoría monetaria moderna. Y es que una forma de clasificar los autores desde su prisma de teoría monetaria es en autores que consideran que todo medio de intercambio es reducible a un activo real e interpretan todos los medios de intercambio y quieren interpretarlos como si fuera un activo real. Otro grupo de economistas son aquellos que interpretan todos los medios de intercambio necesariamente como si fueran activos financieros. Ahí estaría la MMT y el keynesianismo, es decir, todo medio de intercambio es deuda en última instancia. Bueno, habrá deuda y habrá no deuda, ¿no? Y luego hay otros que afortunadamente sí que distinguen que hay medios de intercambio que son activos reales y hay medios de intercambio que son activos financieros. Bueno, uno de los pensadores que más claramente caía en esta confusión
y reducía todo activo financiero a un activo real era David Ricardo, de quien he hablado antes, y he dicho que Mises cogía sus ideas y las transponía a la teoría austríaca. Ricardo venía a decir que el papel del minero de oro era exactamente igual al papel del banquero central, que los dos minaban, los dos creaban unidades de medios de intercambio, y que el valor de una unidad de medio de intercambio no venía por la calidad de ese medio de intercambio, sino que venía por la cantidad que hubiese. Entonces, tú podías tener una moneda de oro absolutamente deteriorada, una moneda de oro absolutamente rascada, que si su número de unidades estaba limitado cuantitativamente, según Ricardo, conservaría su valor. Y claro, lo mismo con los billetes, ¿no? Si se restringía la cantidad de billetes en circulación del Banco Central a un número fijo, pues daba igual que fuera oro o no oro. De hecho, Ricardo era partidario del patrón oro, pero por motivos de limitación natural de la cantidad. Él decía, a mí me da igual que esto sea oro o no oro. La ventaja del patrón oro es que hemos tenido la suerte de que por un evento natural está limitado, con lo cual no hay que confiar en los políticos. Pero si tuviéramos políticos rectos que fueran capaces de limitar la cantidad de dinero que ellos imprimen, mejor el papel moneda, porque así nos ahorraríamos, decía él, los gastos financieros del Estado. Bueno, pues Mises coge estas teorías, bebe de estas teorías, y él también lo quiere reducir todo al análisis de los activos reales. Él quiere analizar la deuda, los activos financieros utilizados como medio de intercambio, como medio de pago, como si fueran un activo real. Y por tanto, no estudia lo que hay detrás de esos activos reales, y lo único que analiza es si esos activos financieros están cuantitativamente limitados o no. Y claro, si tú creas más activos financieros, medios fiduciarios, que el oro que existe en circulación, pues bueno, lo analiza exactamente como un incremento de la cantidad de oro. A todos los efectos es como si hubieses aumentado la oferta de oro, pero evidentemente no es lo mismo un aumento de la deuda, por muy segura que sea y muy a la vista que sea, pagadera en oro, que un aumento del oro. En esencia, porque la deuda, aunque sea muy segura, en algún momento puede volverse insegura, puede deteriorar su calidad, se puede utilizar o surge de la concesión de crédito. Ese crédito contra el que surge la deuda puede utilizarse para financiar operaciones que en el tiempo no sean sostenibles, y por tanto a corto plazo te puede parecer que esa deuda sí es segura y que no tiene ningún problema, pero en su mismo origen está generando los problemas, y eso son características que la creación o la minería de oro no tiene. Tendrá otras características, otros problemas, pero que son distintos de los anteriores. Y por eso en toda la obra de Mises se ve esa obsesión por decir, no, es que los sustitutos monetarios perfectos, los medios fiduciarios, son bienes presentes, y él por bien presente en última instancia está queriendo decir activo real, porque esto hablar de bien presente y bien futuro es una clasificación problemática, no está muy claro, pero bien presente es un bien en sí mismo, un bien del que dispone el agente, es decir, un activo real. Y él insiste en que aunque los medios fiduciarios sean deuda, como son perfectamente, o sea, como son seguros y de pago inmediato, los agentes los tratan como si fueran activos reales. Y ahí, claro, y hay una trampa, porque uno podría decir, como he dicho, como he mencionado antes, bueno, pero es que a lo mejor en algún momento los dejan de tratar porque hay algún riesgo. Claro, y ahí él ya dice, no, pero entonces ya no son medios fiduciarios, ya dejan de ser medios fiduciarios. Entonces, es como una especie de petición de principio continuada, ¿no? De argumento circular continuado. Yo defino que esto es así porque es así, y si deja de ser así, eso ya no me concierne a mí porque ya está fuera. Entonces, es limitar mucho el análisis y las consecuencias que tiene, pues, los procesos de monetización y desmonetización de tipos distintos de crédito, que es en última instancia el análisis de la liquidez, es decir, el análisis de qué créditos monetizas para emitir medios fiduciarios, el análisis de la liquidez que Mises no hace y que creo que enriquecería tanto la escuela austríaca o la teoría monetaria de la escuela austríaca. Esto que cuentas es que me sirve como ejemplo para un problema que yo veo en la escuela austríaca. Mucha gente que yo digo que es praxeóloga ingenua, que cree que la lógica es el principio y el fin de todo, y que si lo sabes categorizar y dar definiciones perfectas y sabes si una cosa es A o no A, sí o no, blanco o negro, todo es perfecto. Y dices, si no ves los matices vas a tener problemas. Si no ves que los medios fiduciarios son fiduciarios en distinto grado y que la percepción del riesgo no es 0 o 1. Creo que no va a haber ningún riesgo, pero por si acaso estoy atento, o creo que va a haber cierto riesgo y entonces voy a ver al banco que me devuelva mi oro,
o voy a ver a cuánto cotiza este billete y no pasa de cotizar a 100 a cotizar a 0, sino cotizará a 99, 98, 97, según el riesgo vaya siendo percibido. Es decir, que en Mises falta esa graduación y ese proceso de... Exacto, el medio fiduciario no deja de ser medio fiduciario, sino que es un poco menos medio. Bueno, es un sustituto ya no perfecto del dinero, pero claro, es un sustituto imperfecto del dinero, cotiza con descuento frente al dinero, y él ese análisis ya no lo efectúa. Es decir, él, cuando analiza, por ejemplo, la influencia, que es el tercer capítulo de las dos partes del libro, ¿no? Cuando analiza la influencia de los medios fiduciarios sobre el valor del dinero, él primero hace un análisis absolutamente cuantitativista. Como un medio fiduciario es como una onza de oro, pues más medios fiduciarios es más oferta de oro, y la influencia que habría tenido un aumento de la oferta de oro es el que tiene un aumento de los medios fiduciarios. Él, de hecho, cuando analiza el valor del dinero, el dinero como activo real, es decir, el valor del oro, lo que viene a decir es: presumo que la demanda de dinero es constante y todas las fluctuaciones agregadas a gran escala del valor del dinero vienen desde el lado de la oferta, que eso es la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, esto para los activos reales creo que es un análisis muy simplista, muy simplificador, muy pobre, pero es que para los activos financieros ya es un disparate absoluto, porque la demanda de activos financieros es una demanda tremendamente volátil. Justamente cualquier cambio en las percepciones de riesgo, en las demandas de liquidez de los activos financieros, trastoca toda esa estabilidad de los activos financieros y, por tanto, de los medios fiduciarios. Pero, como decía, él, cuando hace el análisis de cómo afecta los medios fiduciarios al valor del dinero, dice, bueno, pues más medios fiduciarios, menor valor del dinero, porque hay más oferta de dinero, de sustitutos del dinero. Pero él se niega a considerar que la oferta de sustitutos imperfectos del dinero también afecte, por esa misma lógica, al valor del dinero. Vale que no afectará en un grado del 100%, porque no es un sustituto perfecto del dinero, pero sí afectará en un 70, en un 60 o en un 50. Es decir, si yo utilizo para pagar una letra de cambio, que él dice, no, eso no es un sustituto perfecto del dinero, por tanto no lo analizo, y esa letra cotiza con un descuento, aunque sea del 5%, que ya sería un descuento muy grande para los patrones históricos, bueno, pues yo estoy comprando, yo estoy demandando con esa letra, por tanto estoy influyendo sobre el valor del dinero. En lugar de utilizar dinero contante y sonante para pagar, lo estoy reemplazando por el pago en forma de letra. Por tanto, eso obviamente ejerce una influencia sobre la demanda de dinero, o, si no quieres analizar la demanda, sobre la oferta de dinero. Y eso altera el valor del dinero y el índice de precios. Pero eso no lo toca Mises, porque él es un análisis del dinero y de los medios fiduciarios. Y todas las otras formas de crédito, que también son relevantes, incluso si coges su propio paradigma y simplemente abandonas la rigidez de solo de considerar esto lo omite. Que, por cierto, este es un problema que, de nuevo, ya os he comentado al principio, que él coge ideas de Ricardo y de la escuela monetaria. Esto es algo que también la escuela monetaria hizo. Y los autores actuales, que se consideran herederos de la escuela monetaria, en general toda la escuela austríaca de carácter más ortodoxo, reconocen que la escuela monetaria falló en eso. Probablemente hayáis escuchado a Huerta de Soto criticar la ley de Peel. La ley de Peel fue una ley por la cual se obligaba a que los billetes del Banco de Inglaterra estuvieran 100% respaldados en oro, que es una ley que venía inspirada por la escuela monetaria. Fue el triunfo político de la escuela monetaria en 1844. ¿Y qué le critica Huerta de Soto a la ley de Peel? Que los autores de la escuela monetaria, que eran genios, dice, en muchas cosas, cometieron un error flagrante y fundamental, que fue olvidarse de los depósitos a la vista. Sí, tenían muy claro que los billetes de banco eran dinero, pero se olvidaron de los depósitos a la vista. Si solo hubiesen considerado que dinero era billetes y depósitos a la vista y hubiesen extendido el coeficiente de caja a todas las formas, o a esas dos formas de crédito, el problema se habría solucionado. Pero es que hoy los herederos de la escuela monetaria están cometiendo exactamente el mismo error, porque dicen dinero es el oro, los billetes y los depósitos a la vista, y todo lo demás no actúa como tal. No, todo lo demás puede llegar a ser incluso un sustituto perfecto del dinero. Es decir, sustituto perfecto del dinero es aquel que cotiza sin descuento frente al dinero, que cotiza su valor facial, pero es que incluso aunque cotizara con descuento, como he dicho antes, también ejerce funciones monetarias, y lo que no puedes es olvidarte, lo que no puedes es desdeñar esas funciones monetarias que está realizando y su influencia sobre el valor del dinero. Has mencionado la escuela monetaria, o sea, uno de los debates de historia del pensamiento económico más interesantes es toda la pelea que tenían la escuela monetaria, la escuela bancaria y lo que ahora diríamos neobancarios o escuela de banca libre.
todos, como Mises tiene mucho nombre, ¿no? Es como el capo de la escuela austriaca, pues todos tratan de decir, no, Mises era escuela bancaria, está clarísimo, no, Mises era escuela monetaria, no, Mises era free banking, no, Mises era pro 100%. ¿Qué era Mises? ¿Está claro? ¿Era un botiburillo de cosas? A ver, él era clarísimamente heredero de la escuela monetaria. Ahora bien, aquí había una contradicción, y es una contradicción que también siguen teniendo hoy los herederos de la escuela monetaria. La escuela monetaria era tremendamente intervencionista. La escuela monetaria lo que quería hacer y lo que hizo fue prohibir toda la banca libre en Inglaterra, porque claro, si tú eres, y Ricardo también quería esto y también lo propuso, por cierto, si tú realmente crees que todo el problema monetario viene de que puede haber aumentos de la oferta monetaria descontrolados, claro, si tú tienes 20.000 bancos privados, cada uno de ellos emitiendo dinero, eso es un caos. Con lo cual, ¿qué quería Ricardo y qué querían sus herederos de la escuela monetaria? Oye, vamos a centralizar toda la emisión de billetes en un organismo, el Banco de Inglaterra, y ese organismo lo podemos controlar muy directamente, lo podemos supervisar, lo podemos vigilar. Este organismo sí que no se nos escapa a nuestro control. Entonces, claro, la escuela monetaria quería un banco central muy fuerte y prohibir, como prohibió, las emisiones de billetes en todos los bancos privados que había en Inglaterra. Es decir, cargarse la banca libre. Claro, hoy los herederos de la escuela monetaria suelen ser partidarios de libre mercado, incluso anarcocapitalistas que no quieren ningún tipo de Estado, pero claro, lo cierto es que o la mayoría, no todos, había algunos economistas de la escuela monetaria que lo veían distinto, pero los tres grandes de la escuela monetaria, los tres referentes, eran furibundos estatistas. ¿Quiénes son esos tres? Pues Samuel Jones Lloyd, Robert Torrens y George Bart Norman, que bueno, este último, por cierto, no sé si era el bisabuelo o el tatarabuelo de Montagu Norman, que posteriormente en el periodo de entreguerras fue el gobernador del Banco de Inglaterra, años 20, años 30. ¿no? Estos tres eran partidarios de centralizar al máximo las emisiones en el Banco Central y de establecer una regla monetaria como la ley de Peel. Claro, eso a Mises le genera cierta tensión, entiendo yo, porque él es partidario de la libertad y muy contrario a la banca central, y sus referentes intelectuales son muy contrarios a la libertad bancaria y muy partidarios de la banca central. Entonces, él por un lado sí que tiene momentos en los que dice habría que prohibir las emisiones de medios fiduciarios para asegurarnos que no vaya a haber un descontrol monetario que genere ciclos económicos y que genere inflación, pero por otro, la solución, en cierto modo podríamos llamarlo, esto sería el first best, la prohibición de toda forma alternativa de crédito que no fuera el coeficiente de caja del 100%, pero como ve que esto es muy difícil y que no es realista, su second best políticamente realista para Mises es la banca libre. Y él cree que si hay banca libre, los bancos se autolimitarán, banca libre y en competencia, se autolimitarán únicamente para emitir certificados de depósito, certificados monetarios, y él sí que deja abierta cierto espacio para una mínima emisión de medios fiduciarios que pueda ser no distorsionadora. Y cree que como mucho se emitiría esto y que funcionaría. Pero él ve la libertad bancaria como instrumental para conseguir la limitación cuantitativa de los medios fiduciarios que ambiciona. No porque crea que el entorno óptimo sea la libertad bancaria, sino porque cree que la libertad bancaria es el mejor medio para conseguir ese objetivo. Pero no sé dónde, pero hay un momento en que dice Mises que un banco que haga eso o que tenga eso como negocio, emitir billetes que realmente representen resguardos de custodia, es muy mal negocio. Es un negocio hasta absurdo, porque les vas a tener que cobrar por ello y no vas a hacer las otras funciones típicas de la banca. No recuerdo esa cita, pero vamos, él únicamente admite una cierta emisión de medios fiduciarios para compensaciones mutuas internas de cada banco. Esa elasticidad sí que dice que podría funcionar, aunque teme que sea muy fácil que se excedan a otras cosas y que vayan más allá. Y es ese espacio el que dice, bueno, si hay libertad bancaria, pues eso se autolimitará solo a eso, porque claro, ningún banco querrá emitir más de la cuenta porque entonces otros bancos se lo comerían vivo. Y ese espacio, ya digo, sí que le ve incluso efectos sociales potencialmente positivos. Pero como también ve que eso puede ser devastador, a su juicio, claro, si se abusa de ello, prefiere limitarlo únicamente a, si se pudiera, a certificados monetarios.
¿podría decirse que hay alguna conexión entre Mises y los actuales pensadores que defienden dineros centralizados emitidos por el Banco Central, sean digitales o no, y la prohibición de la banca privada de producir sustitutos monetarios? O sea, todo lo que está diciendo gente de que solo la gente debería tener una cuenta en el Banco Central, la cantidad de dinero debería estar fijada o crecer a un ritmo pues, técnico suficiente para estabilidad, quizá incrementar el empleo, reducir el desempleo, la conexión es la escuela. pero que los bancos privados no puedan emitir su propia deuda de tal manera que esa deuda se use como dinero y de tal manera que con lo que nosotros hablamos que es con el descalce de plazos y riesgos que hacen, creen todos los ciclos económicos. Bueno, la conexión es claramente la escuela monetaria. Es que la escuela monetaria, cuando llega al siglo XX, se diversifica, digámoslo así. Pasa del oro al billete del Banco Central. Luego. Es que se rompen dos ramas. Una sería la rama austríaca y otra sería la escuela de Chicago, que muchos austríacos odian la escuela de Chicago, pero en temas monetarios son muy coincidentes. Es decir, Milton Friedman en los años 50 era defensor del coeficiente de caja del 100%, y lo que quería era prohibir a los bancos emitir su propia deuda. ¿Por qué? Porque decía, es que esto ya viene de la escuela monetaria. Sí, pero de un 100% no sobre oro, de un 100% sobre billete, ahora, digamos, o reservas en el Banco Ahora, Central. Milton Friedman decía, el oro es muy caro. Qué chorrada esto del oro. Creemos un banco central que emita una cantidad anual de billetes, cerremos el Banco Central con llave y echemos la llave al mar para que ningún político pueda entrar, ¿no? Una emisión previsible y a una tasa continua de billetes, que eso sería la base monetaria, y luego esa base monetaria, vale, puede llegar a los bancos y los bancos pueden emitir depósitos, pero con el 100% de coeficiente de caja. También era, por cierto, el plan o las ideas de Irving Fisher, y de nuevo, Irving Fisher también bebe en estos temas de la escuela monetaria. Por tanto, es que la escuela monetaria ha sido muy influyente, muy dañinamente influyente, diría yo, y creo que es bueno tomar conciencia de esto a la hora de saber de dónde vienen algunas ideas de la escuela austríaca que se presentan como consustanciales a la escuela austríaca y no lo son. Por eso a mí, y de hecho el libro está dedicado a él, me gusta mucho el trabajo del profesor Antal Fekete. Más allá de pues la claridad expositiva que haya podido tener o no, que en muchas ocasiones no lo ha sido, la empresa que acomete Fekete creo que es una empresa muy importante, y él dice, vamos a pararnos un momento y vamos a repensar la teoría monetaria austríaca desde donde Menger la dejó, y vamos a ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido al margen de lo que Mises dijo o dejó de decir dentro de una tradición verdaderamente subjetivista sobre el dinero, y dentro de una tradición donde además se conecta el subjetivismo, el valor subjetivo, con la liquidez. Liquidez entendida como utilidad marginal que decrece muy lentamente. Y todo el desarrollo que hace es un desarrollo que él cree, no lo sé, pero que él cree que Menger hubiese podido efectuar de haber tenido más tiempo. Es decir, intenta ser como el neomengeriano del siglo XX o siglo incluso XXI, ¿no? Porque aún vive, en materia de teoría monetaria. Que luego se podrá equivocar o no, claro, y podrá tener cosas discutibles o no, pero que no parte de Mises como parten de Mises todos los otros austríacos. Y partir de Mises es problemático, por lo que ya he dicho, porque Mises coge ideas del siglo XIX que no fueron las que ganaron la batalla intelectual en el siglo XIX, ganaron la batalla política, pero no la intelectual, y Mises se puede equivocar. Entonces, claro, si tú partes de los errores previos, pues construyes siempre sobre errores previos. Y esto, por cierto, es algo común no solo a los partidarios del 100%. Los defensores de la banca libre modernos, que también parten escrupulosamente sobre Mises, por ejemplo, Larry White, o en menor medida, porque se ha hecho muy heterodoxo en muchos asuntos, pero también George Selgin, también tienen vicios comunes que han heredado clarísimamente de Mises y se niegan a considerar determinados aspectos que serían cruciales o que enriquecerían mucho su teoría, simplemente porque tienen la ceguera de las taras heredadas de haber estudiado teoría monetaria con Mises y no haber cuestionado ciertos puntos clave de su teoría. Vamos a defender un poco, quiero defender un poco a Mises para entenderlo. Yo suelo decir que para entender a una persona, a un intelectual, tienes que entender contra quién escribe. Entonces, cuando Mises habla del teorema regresivo del dinero, una forma de defenderlo es contra quién está escribiendo, contra los chartalistas, contra toda la gente que dice que el dinero debe ser creado por el Estado.
Es decir, que el dinero es una institución legal, que el poder político decide esto es dinero y esto lo vais a usar. Y se crea así, porque si no, no habría manera de poner a la gente de acuerdo o esta gente ni siquiera se plantea pues eso, la evolución, la competencia por la liquidez y las ganancias de liquidez de distintos bienes conforme se van usando con dinero. Luego Mises hace el esfuerzo de decir, os voy a explicar cómo el dinero puede surgir mediante un proceso histórico de bienes que se venden con más facilidad, con menos pérdidas, que la gente se los va encontrando más frecuentemente. Eso por un lado, esa idea sería más mengeriana. Y por otra, si yo hoy utilizo dinero en plan praxeología, ¿por qué lo utilizo hoy? Porque lo utilicé ayer. ¿Y por qué lo utilicé ayer? Porque también lo utilicé anteayer. Y además lo utilizo hoy porque mañana sé que lo voy a seguir utilizando, por eso lo doy, por eso lo acepto y porque sé que los demás hacen exactamente lo mismo. Y el problema es que yo creo, no sé hasta qué punto el propio Mises lo interpreta así, pero es una interpretación que la hemos hablado tú y yo, dice, y el dinero se tiene que producir así. O sea que solo existe esa posibilidad. Sí, claro. Y lo que planteas en el libro que hemos hablado es que eso es una posibilidad, no una necesidad. Claro. Una posibilidad probablemente muy probable, es decir, que el dinero muchas veces haya surgido así. Pero si te empeñas en que el dinero tiene que surgir así, estás diciendo que Bitcoin es imposible, claro. O toda la gente, Robert Murphy y otros que intentan interpretar Bitcoin dicen, bueno, es que la gente empezó a utilizar Bitcoin como un juego, como un divertimento, como algo de coleccionista. Y dices, bueno, eso lo puedes interpretar así, pero es un poco forzado. Y dices, no, esto es un proyecto de dinero que está viendo a ver si funciona o no. Sí, bueno, aquí hay dos puntos. Uno, efectivamente, Mises escribe contra el chartalismo. El chartalismo en la época estaba representado por la figura de George Friedrich Knapp. Yo sinceramente creo que casi nadie ha entendido a Knapp. Mises desde luego no lo entiende y la inmensa mayoría, vamos, el 99% de la gente que ha leído a Knapp creo que tampoco lo ha entendido. Yo tampoco entendía a Knapp porque además era complicadísimo de leer, pero a mí me encendió la bombilla un autor muy interesante que recomienda Fekete, que es Heinrich Ritterhausen. Y Ritterhausen, en un manuscrito que ni siquiera está publicado, está disponible en internet, pero bueno, es un jaleo, viene a decir que Knapp era libertario y que Knapp no explicaba una teoría estatal del origen del dinero, sino que explicaba una teoría privada sobre el origen del dinero. Y la verdad que si uno empieza a leer a Knapp, claro, esta interpretación parece muy absurda, porque el libro se llama La teoría estatal del dinero y el libro empieza el dinero es una criatura de la ley, entonces parece que claramente el chartalismo sea la teoría que explica el origen del dinero como una criatura del Estado. Pero claro, si uno sigue leyendo a Knapp, llega un momento que a mitad del libro dice, bueno, hasta ahora el dinero ha sido, bueno, la forma contemporánea de dinero que tenemos es una criatura de la ley. La forma histórica no lo fue. La forma histórica, de hecho, Knapp lo explica muy parecido a Mises, como una especie de teorema regresivo. Dice, y la forma futura no será una criatura del Estado, será una criatura de la banca. ¿Por qué? Pues porque las cámaras de compensación ya actualmente ya empiezan a crear formas privadas de dinero. Entonces, dice Knapp, hay que reinterpretar. Yo no sé si es que él, conforme fue escribiendo, fue cambiando de ideas y luego no quería reescribir, porque dice, hay que reinterpretar lo que he dicho al principio del libro, no como una teoría, no como que el dinero es una criatura de la ley estatal, sino de algún tipo de acuerdo contractual. Y caben perfectamente dineros privados. Por tanto, no es que Knapp crea que el dinero necesariamente ha de surgir del Estado, sino que también puede surgir de formas privadas. De hecho, voy a publicar un paper en agosto en el Review of Political Economy con esta tesis, que no se la ha leído a nadie, y de hecho los referís me pusieron a parir por la tesis, pero afortunadamente el revisor dijo, creo que tienes razón, y aunque te hayan criticado, te lo voy a publicar. Bueno, entonces creo que Mises no entiende a Knapp, aunque esto es discutible, claro, porque la mía es una posición muy minoritaria frente a... Pero eso te voy a decir, casi todo el mundo asocia a Knapp a chartalismo. Totalmente. Y el chartalismo a creación estatal coactiva, claro. De yo me lo he inventado. Pero es que, a ver, y no hay otra manera. El libro de Knapp es dificilísimo de leer porque se inventa una nomenclatura que o te empapas de la nomenclatura o no entiendes nada. Entonces, y aparte hay momentos en los que Knapp tampoco se explica muy bien. Entonces, claro, yo creo que mucha gente no pasa de las primeras páginas. En las primeras páginas y en el título está muy claro que el dinero es una criatura de la ley y con eso se ha quedado. Y además, pues a muchos les interesa vender esa idea y toda la MMT, por ejemplo, dice yo vengo de Knapp, etc. Pues no, sí, no vienes de ahí. Vale, eso por un lado. Por otro, Mises claramente dice que el dinero solo puede surgir según él explica en el teorema regresivo del dinero, que no es que sea una posibilidad o incluso una probabilidad, que yo coincido que es una probabilidad.
George Elgin, por ejemplo, hizo un experimento en economía con agentes que no tenían que intercambiar y que no tenían dinero. Y él lo que comprobó es que naturalmente tendía a emerger el dinero. Y lo que comprobó es que si había algún bien que tenía características dinerables, el dinero surgía muy rápido. Es decir, las expectativas de los agentes sobre qué iba a ser el medio general de intercambio convergían muy rápidamente en esa figura. Y si no había ningún bien que tuviese características dinerables, es decir, que todos los bienes fueran más o menos iguales y no se pudiesen discriminar, terminaba surgiendo el dinero, pero mucho más tarde. Por tanto, sí tiene sentido que el teorema regresivo, reinterpretado de alguna manera, porque es que Mises también es una teoría sobre la transmisión de valor a lo largo del tiempo, que eso ya es más discutible. Es decir, como transmisión de la cualidad de bien, si lo queremos, puede tener cierto sentido. Transmisión de valor, que el valor del dinero de hoy depende del valor del dinero de ayer y no de mi expectativa del valor del dinero futuro, que a lo mejor puede tener una base o un pie en el valor del dinero de hoy, pero que desde luego puede ser una expectativa radicalmente distinta. Pues en ese caso sí podría tener cierto sentido para explicar cómo ciertas formas de dinero emergieron históricamente, pero desde luego no como una necesidad y desde luego no como el principio del que partir para explicar las formas dinerarias actuales. Bitcoin, como has dicho, no se podría entender dentro del teorema regresivo del dinero, salvo que empecemos a decir, no, es que Bitcoin tenía una utilidad no monetaria de almacenar datos y era como una notaría y la gente lo usaba para eso. No, claramente la gente que empezó a demandar Bitcoin no lo demandaba para eso, lo demandaba porque esperaba que fuera dinero. Y tú puedes demandar Bitcoin esperando que sea dinero y te la puedes pegar, pero puedes especular con que será dinero y si mucha gente termina especulando en la misma dirección y hay un proceso de convergencia de esas expectativas y Bitcoin se va reforzando como activo monetario y cada vez más gente cree que lo va a ser, pues puede ser una profecía autocumplida que devenga en dinero. Y en un buen dinero además, porque no es solo que arbitrariamente ha habido una convergencia de expectativas en Bitcoin, sino que Bitcoin tiene otras muchas propiedades que si, digamos, monetizan ese activo intangible, lo harían un buen dinero. O sea, que no es un proceso puramente arbitrario de vamos a monetizar esta botella de agua, sino que se monetiza un activo que está diseñado para ser un buen dinero. Pero que aún así podría fallar, claro, porque del mismo modo que convergen, podrían divergir y ser un desastre, una huida. Y eso con el teorema regresivo no se puede explicar. Yo creo que eso, lo que le falta a Mises, a mi juicio, es la aproximación financiera, o sea, no tan estrictamente monetaria y ver dinero y todos los demás bienes, sino que necesitas ver dinero, todos los demás bienes y todos los activos financieros. Y como intermediarios financieros, ¿qué están haciendo los bancos? Es decir, no solo qué están haciendo las empresas que están invirtiendo demasiado o demasiado mal porque los tipos de interés son muy bajos, porque hay manipulación monetaria y crediticia, sino qué les está pasando a los bancos como intermediarios de todo eso. Entonces, Bitcoin se entiende mejor si lo interpretas como que ahora es un activo más financiero en el que la gente, muchos de ellos están especulando, están pensando que se van a hacer muy ricos si Bitcoin se populariza aún más, hay más demanda de Bitcoin, y ese tránsito financiero puede acabar al final convirtiéndose en un activo ya más puramente monetario. O sea, bueno, yo prefiero llamar a Bitcoin activo real porque... Sí, pero financiero, ahí me estoy refiriendo a que la gente lo está invirtiendo en él. Sí. O sea, vamos, es obvio que no es ni una acción ni una deuda. La diferencia entre activo real y activo financiero, por explicitarla, el activo real es aquel activo que no es el pasivo de nadie más. El activo financiero es aquel que es el pasivo de otro agente. Por tanto, el activo financiero tienes un compromiso o una obligación de pago hacia el propietario de ese activo financiero. En cierto modo, podríamos decir que los activos reales, eso para los juristas son derechos reales, derechos erga omnes, y los activos financieros son obligaciones personales, derechos contra una persona que es el deudor. Bien, por tanto, para que haya acreedor tiene que haber deudor y obviamente tú puedes endosar ese derecho contra otra persona, pero sigue siendo un derecho contra otra persona y de hecho si se rompe esa relación o desaparece la figura del deudor, etcétera, pues ese derecho personal ya no vale nada. Si una empresa quiebra, por ejemplo, pues los derechos contra la empresa son derechos residuales y tienen un valor liquidativo y se acabó. En el caso de un activo real, no. Tenemos un derecho de propiedad y ese derecho es frente a todos, no solo frente a una parte concreta. Aunque desaparezca una persona, yo sigo siendo propietario y este sigue siendo mío. Entonces, Bitcoin, ¿su valor depende de que alguien desarrolle algún tipo de prestación de vida? Claramente no. No hay ningún tipo de obligación en Bitcoin. En esto se parece al oro. El oro no se acepta porque haya una obligación de aceptarlo, sino porque interesa aceptarlo. Bitcoin se acepta también porque interesa aceptarlo y de hecho se verifican las transacciones si hay confianza entre todos ellos y todos dan su aceptación de que se ha producido esa transacción.
Entonces, sí, yo claramente coincido en que a Mises le falta la visión financiera, como decía antes, no querer reducirlo todo a que todos son activos reales, a que todo se tiene que analizar como si fueran activos reales, y también creo que esa visión financiera es muy necesaria para reinterpretar la teoría austríaca del ciclo económico, porque, claro, Mises, ¿cómo explica el ciclo económico? Para quienes hayáis estudiado algo de historia del pensamiento económico, lo explica como un efecto Cantillon. El efecto Cantillon es Richard Cantillon, para muchos es el padre o para algunos es el padre de la economía, antes de Adam Smith. Rothbard, por ejemplo, desprecia injustamente, a mi juicio, a Smith y ensalza a Cantillon. Y Cantillon lo que dice es que cómo se inyecte el dinero en la economía no es irrelevante para sus efectos finales. Que si el minero de oro, por ejemplo, extrae el oro y en lugar de ahorrar el oro lo gasta, pues los precios que aumentarán serán los de los bienes que demande el minero. Y claro, si el minero compra cabras, pues el dinero irá al cabrero y los bienes que demande el cabrero serán los que sucesivamente aumentarán, etc. En cambio, si el minero de oro, en lugar de gastarlo, lo ahorra, ese dinero irá al mercado de crédito, el mercado de crédito bajará el tipo de interés y eso incrementará la demanda de inversión. Por tanto, los procesos serán distintos según cómo entre el dinero en la economía. Y eso es una intuición muy importante. Es decir, obviamente hay que tener en cuenta no solo cómo, que esa es otra limitación del análisis de Mises, cómo el dinero se introduce en la economía, sino también cómo se anticipan, cómo otros agentes anticipan que ese dinero se esté introduciendo en la economía. Pero querer aplicar este razonamiento a la teoría del ciclo creo que es una simplificación de lo que en realidad sucede en el ciclo económico. Porque, claro, Mises dice, si los bancos crean medios fiduciarios y esos bancos fiduciarios van al mercado de crédito, puro efecto Cantillon, el tipo de interés, como si solo hubiese un tipo de interés en el mercado, se reducirá y la demanda de inversión aumentará a más largo plazo en relación con la preferencia temporal de los agentes que habrían ahorrado y habrían prestado activos, bienes presentes, dice él, en el mercado de crédito. Esa forma de interpretar el ciclo es, ya digo, tremendamente restrictiva, muy limitada, y en realidad creo que el ciclo hay que interpretarlo tampoco de una manera muy distinta a esta, ¿no? Pero desde una perspectiva más financiera. Es decir, entendiendo, primero, que desde un punto de vista real, desde un punto de vista de estructura productiva, el ciclo, efectivamente, como dice Mises, en esto sí tiene razón, es un desequilibrio entre el perfil temporal de los flujos de inversión, es decir, cuándo esperamos que la economía produzca bienes de consumo en distintos momentos del tiempo, y la demanda intertemporal de esos bienes de consumo, si el ahorrador está dispuesto a esperar más o menos a recibir esos bienes de consumo. Esa es la lectura real del ciclo, que está bien y es correcta hacerla, pero la lectura financiera Mises se olvida por completo, que es cómo se engendran estos desequilibrios reales más allá de supuestas manipulaciones del nivel del tipo de interés. Y ese desequilibrio real entre perfil de la inversión y perfil del ahorro, perfil intertemporal de la inversión y perfil intertemporal del ahorro, se debe justamente a la pérdida de liquidez de los agentes económicos a la hora de configurar su estructura financiera. Es decir, me endeudo a corto plazo e invierto a largo plazo, me comprometo a devolver el dinero que debo en el corto plazo, pero los compromisos, los derechos de recobro que tengo son compromisos a largo plazo. Evidentemente te están financiando a corto, pero tú estás dando financiación a largo, y eso es lo que genera justamente el desequilibrio real. Estás financiando inversiones a largo plazo con ahorro que, al menos nominalmente, es ahorro a corto plazo. A lo mejor luego te dan refinanciaciones, pero de entrada el ahorrador quiere tener el derecho de cobrar y tú no estás manteniendo tu capacidad para repagar en ese corto plazo. Y lo mismo con el riesgo, es decir, estás recibiendo ahorro de gente que quiere inversiones de bajo riesgo y tú, para maximizar tu ganancia, estás inmovilizando ese ahorro, esa capacidad de financiación en proyectos de muy alto riesgo, que a lo mejor luego no pasa nada, porque claro, un proyecto arriesgado es un proyecto que puede salir mal con una alta probabilidad, pero que también puede salir bien con una baja probabilidad. Entonces, si cae la moneda por el lado de que sale bien, pues el acreedor, a lo mejor sin enterarse, pues dirá, no ha pasado nada, porque yo he recobrado, etc. Pero ¿y si sale mal? Y si esta operación arriesgada se reproduce a gran escala en la economía, tendremos muy probablemente muchos proyectos que salgan mal, muchos ahorradores que no se han preparado, sus planes de acción no están preparados para absorber ese nivel de proyectos fallidos, y por tanto, si tú te has compuesto unas expectativas de futuro con unas expectativas de flujos de caja que tienen que llegar y no llegan,
pues tienes que rehacer tus planes. Y cuando todo el mundo tiene que rehacer sus planes con respecto a los planes que se están plasmando en la economía, eso es el ciclo económico. Eso es la necesidad de que la economía se reajuste para adaptarse a las nuevas necesidades de los agentes. Y fijaos que es un proceso endógeno. Es decir, los intermediarios financieros están dando información o están empujando a los inversores a que tomen decisiones incorrectas o determinadas decisiones que son inherentemente incompatibles con las preferencias de quienes financian esos intermediarios financieros. Por tanto, no es que haya habido un shock externo como el coronavirus que cambie radicalmente la situación, sino que el propio proceso de intermediación se está haciendo mal, y al hacerlo mal es muy normal que llegue a un punto en el que colapse y por tanto haya que reconfigurarlo porque se ha hecho mal desde el principio. Vale, pero solo un pequeño detalle. Hablas de endógeno. ¿Estás teniendo en cuenta que el Banco Central participa en todo esto o consideras que el Banco Central es exógeno al sistema? Es decir, sería muy raro que todos los bancos hicieran eso, operar con fondos de maniobra negativos, todos sistemáticamente, todo el rato, sin tener un apoyo detrás de alguien que les está refinanciando, que les está prometiendo que les rescate. O sea, simplemente que aclaremos qué queremos decir con endógeno versus exógeno. Sí, son dos puntos, ¿no? Yo sí creo que podría haber, en determinados contextos, crisis que procedieran del propio mercado, incluso en ausencia del Banco Central. Es verdad que se me hace complicado pensar que estas crisis, la fase expansiva del ciclo y de deterioro de la liquidez pudiesen ser muy duraderas y muy extendidas en el tiempo, pero en principio no lo descarto como posibilidad. Ahora, también es cierto que el propio proceso de me he equivocado, caigo y me levanto, también genera un cierto aprendizaje que muy probablemente en el futuro evite que esto se repita, ¿no? Henry Thornton, por ejemplo, que es el teórico monetario más importante de la primera parte del siglo XIX en Inglaterra, él era muy escéptico con respecto a la banca privada, porque lo que veía es que los bancos privados en Inglaterra eran efectivamente un caos y que estaban siempre generando problemas y que estaban todos medio quebrados. También porque las regulaciones impedían una adecuada capitalización de la banca privada. Pero bueno, él decía, esto es un despropósito. Dice, ahora, con el tiempo van a terminar aprendiendo. Porque claro, ya después de quebrar tantas veces ya se darán cuenta de lo que están haciendo mal. Entonces, yo no descarto que pueda haber, sobre todo ahora mismo, pues llevamos más de un siglo en el que los banqueros no tienen ni idea de las ideas básicas de la liquidez, porque la liquidez lo que entienden es tener acceso al Banco Central en última instancia y por tanto no saben cómo manejarse en un mundo donde la liquidez, o no sabrían cómo manejarse en un mundo donde la liquidez no la genere el Banco Central, pero desde luego sin duda aprenderían muy rápido después de darse varios tortazos y no ser rescatados. ¿Qué entiendo por endógeno? Hombre, endógeno es todo aquello que no contemples en el modelo. Entonces, yo el Banco Central sí lo meto en el modelo. Entonces, sí considero que el Banco Central es endógeno a mi modelo de explicar el ciclo. Lo que no es endógeno es, pues eso, el coronavirus, porque yo no tengo una teoría del ciclo económico basada en la aparición de coronavirus. Eso sería la teoría de los ciclos reales, pero que aún así los ciclos reales es una teoría que no se moja en identificar qué factores son los que generan los shocks, por tanto también los considera exógenos. Dice, bueno, hay shocks de productividad positivos o de productividad negativos, pues el coronavirus es un shock de productividad negativo y genera una crisis, que eso es cierto, claro, obviamente como esto se extienda mucho, pues habrá un cataclismo económico, pero no es un cataclismo que haya sido generado por la propia dinámica del sistema económico o del sistema monetario que tú estás explicando, claro. Es que, oyéndote cómo repasas, como Mises explicaba el ciclo, pues si no sabéis, yo no soy economista de estudios de económicas, yo soy de físicas y aprendí economía luego con los austriacos y finanzas un poco con la escuela del value y con lo que te he leído a ti, José Ignacio del Castillo, y Fequete, Selgin, toda esta gente. Y te das cuenta de que la mayor parte de los economistas no saben finanzas, saben muy poquito de banca, quizá nada, y finanzas nada. En sus modelos el sector financiero es uno más y asumen que funciona. El dinero es un velo y lo que importa a ellos, claro, ellos insisten, fíjate en los precios relativos, en plan, no seas tan tonto de fijarte solo en un solo precio, los precios que importan son los relativos. Entonces están tan felices con su idea de los precios relativos están descoordinados, luego esto es lo que explica el ciclo, que no se van a fijar, ya, pero ¿quieres leer el balance de los bancos, a ver qué es lo que están haciendo? Y ver que lo que se están haciendo es convirtiéndose en cada vez más frágiles y una cosa que cada vez es más frágil eventualmente va a estallar, va a explotar. Es decir, es verdad que los precios están descoordinados, pero si no ves esa parte de los balances de los bancos y de cómo hacen el descalce de plazos, eso los meten cada vez en más líos, no vas a entender
no vas a entender el ciclo y quedarse en el efecto Cantillón. Es que hay gente que dice, bueno, el efecto Cantillón, ¿qué importancia puede tener? ¿Un 1% anual de distorsión de precios o cuánto? Sí, a ver, efectivamente, a ver, tú puedes estudiar la economía en equilibrio. Entonces, si estudias la economía en equilibrio, evidentemente lo que cuentan son los precios relativos, los precios de un bien con respecto a otro, y no te interesa tanto el proceso al equilibrio. Una de las razones por las que Keynes consiguió tanta fama fue porque dijo, no nos fijemos solo en eso, incorporemos también los desequilibrios que pueden originarse desde el lado del dinero. Y obviamente a partir de ahí los economistas sí han incorporado pues, rigideces de precios en términos de dinero y pues, otras fricciones que puedan dar desde el lado monetario, que puedan dar lugar a problemas de coordinación dentro de la economía. El problema es que, en efecto, toda la parte financiera y toda la visión de la oferta de dinero no como un conjunto dado o cerrado de activos, pues si definimos según M0 pues la base monetaria, M1 la base monetaria en circulación y los depósitos, etcétera, sino como un abanico relativamente elástico y cambiante de activos financieros. Toda esa parte no la han incorporado muy bien, no han incorporado bien los problemas de liquidez a la hora de efectuar transacciones y a la hora de poder pagar las deudas. En cierto modo, aunque estudian partes del desequilibrio en la economía, presuponen que muchos otros mercados están en equilibrio y que, por tanto, esos posibles desequilibrios en otras partes no afectan al desequilibrio que están estudiando. Esta es una crítica muy frecuente y muy correcta en economistas como Perry Merlin, que insisten en la necesidad de incorporar las finanzas en el análisis económico. Y vamos, estoy plenamente de acuerdo. Y es una pena que la escuela austríaca, teniendo... O sea, porque al final también, si tú estás dentro del mainstream, como que también tienes ciertas limitaciones o ciertos corsés de lo que puedes decir o de lo que no, de hasta dónde puedes salirte y hasta dónde no, de cuáles son tus líneas de investigación, que en parte te vienen marcadas por el consenso. Pero claro, la escuela austríaca, que vale, está fuera del mainstream y por tanto puede tener cierto oxígeno intelectual para plantearse retos muy distintos y para decir todo esto no me gusta y empiezo de cero o construyo a partir de aquí pero con bases sólidas, que no lo esté haciendo y que se dedique simplemente a repetir lo que dijo Mises y ni siquiera además intentando adaptar a Mises a los tiempos modernos, porque aunque el análisis de Mises sea equivocado, uno podría decir el sistema monetario que estudió Mises ya no tiene nada que ver con el sistema monetario que existe hoy. Por tanto, vamos a ver cómo podemos adaptar las enseñanzas, a mi juicio ya digo, equivocadas, de Mises a lo que existe hoy. Pero ni siquiera eso. Seguimos repitiendo o seguimos analizando el sistema monetario y financiero actual bajo el prisma del sistema monetario del siglo XIX. Que no digo que no sea interesante estudiarlo de esa manera porque es como entiendes cómo funciona la base del sistema financiero. Pero es que hoy hay muchísimas otras formas de proporcionar liquidez en el sistema financiero que los austríacos no estudian ni siquiera bajo el prisma de Mises, y eso obviamente es muy empobrecedor. Me dicen que nos quedan 5 minutos, no sé si te acuerdas tú de alguna idea que se nos esté pasando. Otra idea clave de Mises, esta yo creo que buena, es que es esencial que el dinero sea libre, porque el dinero en manos del Estado puede ser una catástrofe gigantesca. Si Mises es un gran crítico del socialismo, del intervencionismo estatal, pues en eso el defender el patrón oro es para que el Estado no pueda meter las manos o las meta de forma limitada, que haya una manera de salirse. Pero ¿hasta qué punto Mises solo dice eso para protegerte, pues, por ejemplo, de la inflación? Y poder escapar a dinero y que el Estado no te erosione tu poder adquisitivo, y quizá no se da tanto cuenta que la posibilidad de salirte no solo es del control del Estado, sino también del control de todo el sistema financiero y de tener un dinero que mantenga su valor aun cuando todo el castillo de naipes financiero se venga abajo. O sea, que la función del dinero no solo es preservar valor, sino en el mundo actual en el que hay tantos sustitutos monetarios y tanta pirámide de liquidez, ser la disciplina de todo el resto del sistema. Y que si ese dinero base falla, el sistema financiero se viene abajo. Pero esa es la base financiera que Mises no estudia, ¿no? Efectivamente, para Mises el dinero rígido es una garantía contra la inflación, entendiendo inflación de una manera amplia, porque claro, al final su teoría del ciclo también es una teoría
derivada de la inflación, ¿no? Porque lo que estás haciendo es inflar el valor de los activos y eso es lo que hace bajar los tipos de interés. Por tanto, todo es aumenta la oferta monetaria, aumentan el precio de los bienes de consumo o aumenta el precio de los bienes de inversión. Si pasa lo primero, tenemos inflación de bienes de consumo y si pasa lo segundo, tenemos ciclo económico. Todo es inflación. Pero efectivamente no tiene esa visión de disciplinar, de preservar, de posibilitar la coordinación de la liquidez de los agentes económicos. Una intuición de Fekete, bueno, una hipótesis, porque tampoco la desarrolla mucho, pero que creo que es muy, muy rica, es que él dice que hay dos formas de defender el patrón oro. Una teoría positiva del patrón oro y una teoría negativa del patrón oro. Ricardo, la escuela monetaria y por tanto también Mises, defienden o tienen una visión negativa del patrón oro. ¿Por qué defiendo yo el patrón oro? Por lo que impide hacer, por lo que restringe a los agentes en sus actividades. El patrón oro, te dirán, impide que haya inflación y lo defendemos para impedir que haya inflación. Y luego hay toda otra tradición de pensadores, sobre todo en el siglo XIX, la controversia bulionista, que defendían el patrón oro por motivos distintos. Ellos no decían defiendo el patrón oro porque impide que haya inflación. Decían defiendo el patrón oro porque la convertibilidad de los pasivos bancarios en oro es la única forma que yo tengo de orientarme a la hora de decidir cuánto crédito tengo que extender y cuánto no. Porque si yo no puedo convertir los pasivos en oro, estoy refinanciando continuamente, estoy obligado a refinanciar continuamente a los agentes. Entonces, una refinanciación continua de todo lo que esté financiando es el terreno abonado a malas inversiones. Claro, si a mí me financian y no me pueden dejar de financiar, pues ¿cuándo he cometido yo un error y cuándo me liquidan el error? Entonces, de hecho, un autor, Walter Boyd, en el siglo XIX, bueno, finales del XVIII realmente, decía la convertibilidad con el oro es como la brújula y el mapa que tienen los marineros para orientarse en el océano, que es una especie de antecedente del cálculo económico socialista aplicado al territorio monetario. Entonces, esta es una visión positiva del patrón oro, porque defiendes el patrón oro por lo que el patrón oro permite hacer, habilita a hacer. Te habilita a desarrollar la coordinación financiera, la coordinación de la liquidez de los agentes, más allá de si te protege contra la inflación o no te protege. Y este creo que es un problema insuficientemente reconocido a día de hoy en la gestión de la banca central y no reconocido, obviamente, por el mainstream en ningún sentido. No hay un consenso sobre qué tiene que hacer el Banco Central, acerca de cuál ha de ser la guía del Banco Central. Unos dicen, tiene que estabilizar el IPC. Vale, y ahí hay una polémica sobre cómo definimos IPC y cómo no lo definimos. Otros que tiene que estabilizar los tipos de interés. Otros que tiene que estabilizar determinados agregados monetarios. ¿Y qué agregados monetarios? M2, M3, M1... Otros que tiene que impedir que la tasa de paro baje del 6%. Otros que tiene que garantizar la estabilidad financiera. Entonces, tienes un montón de reglas monetarias, incluso otros que ninguna, que arbitrariedad del Banco Central. Tienes un montón de reglas monetarias y no hay un consenso sobre cuál es la mejor. Y es que en realidad, si lo pensáis un poco, un banco central en realidad es un banco. Es un banco de bancos, pero es un banco. Entonces, imaginad que el Santander o el BBVA dijeran, yo voy a dar más o menos crédito en función del IPC. Pues todos a vender las acciones, claro. O voy a dar más o menos crédito en función de cuál sea la tasa de paro. Y si la tasa de paro es muy alta, voy a dar más crédito. Voy a dar más o menos crédito en función de un agregado monetario de la economía europea. ¿No? Usted tiene que dar crédito o no dar crédito, o mejor dicho, a mí me gusta más utilizar el verbo, usted tiene que reconocer crédito o no reconocer crédito en función de la capacidad de pago del que le pide el crédito. Ya está. Si viene gente con mucha capacidad de pago, pues le da crédito, le reconoce crédito, si no, no. Pero claro, esto tiene sentido que los bancos y el Banco Central lo hagan si tienen un mecanismo de disciplina por el lado de la financiación. O sea, un intermediario financiero es financiado para financiar. Entonces, si a ti te pueden quitar la financiación, tiene sentido que tú, cuando te quiten la financiación, también restrinjas tu crédito. Si a ti no te pueden quitar la financiación, pues puedes dar todo el crédito que quieras y más. Pero claro, hoy al Banco Central no se le puede quitar la financiación, porque los pasivos del Banco Central son inconvertibles. Tú puedes, es verdad, endosar esos pasivos a otros con descuento, pero aquel al que se lo endoses se subroga en la posición del financiador. Por tanto, no se le puede cerrar el grifo al Banco Central. El Banco Central, si está dispuesto a aceptar, obviamente, la hiperinflación, que muchos no es que no estén dispuestos, es que ni siquiera pueden aceptarlo estatutariamente, pero si estuviera dispuesto podría dar todo el crédito
nominal, otra cosa es el real, pero todo el crédito nominal que quisiera. Esto es básicamente lo que dice la MMT, si la quitamos de toda la floritura. Y el problema es obviamente que no distinguen crédito nominal de crédito real. Pero entonces, si no puedes interrumpir la provisión de crédito del Banco Central, ¿cómo el Banco Central sabe si está dando más crédito del que debe o menos crédito del que debe? En el siglo XIX lo sabía muy rápido. Si el Banco Central veía que estaba perdiendo oro y que perdía su capacidad para repagar sus promesas de pago en oro, decía, ya tengo que parar de dar crédito para reponer mi liquidez. Si veía que el oro se le estaba acumulando en sus cofres, decía, bueno, yo puedo dar más crédito porque tengo aquí una liquidez enorme para dar más crédito. Entonces, la fluctuación del stock de oro era la regla monetaria que seguía el Banco Central y que razonablemente seguía. ¿Por qué? Porque sus billetes eran promesas de pago en oro y por tanto su objetivo era preservar la convertibilidad de sus billetes en oro. Rota esa regla, pues ya... ¿A qué se va a dedicar el Banco Central? Pues a estabilizador macroeconómico. ¿Y qué es estabilizar la macroeconomía? Pues bueno, cada grupo de presión tiene sus intereses, obviamente. Los acreedores que no haya inflación, los desempleados que no haya desempleo, los bancos que no haya inestabilidad financiera, los inversores que la bolsa no baje de precio. Bueno, pues cada uno ejerce su presión en lo que quiere, ¿no? Entonces, creo que los bancos centrales hoy están ciegos sobre cómo estabilizar realmente la economía, porque primero no hay un criterio unificado de qué es estabilizar la economía y luego tampoco sabes realmente si la estás estabilizando o la estás desestabilizando, porque la puedes estabilizar a corto y desestabilizar a largo, entonces tampoco lo sabes. Se ha perdido la guía y en esto sí que estoy de acuerdo con, por ejemplo, Huerta de Soto cuando dice que hay un cierto problema o sea, no es un problema radical, porque obviamente hay mejor y peor banca central, pero que sí que existe un cierto problema de imposibilidad del cálculo económico en la banca central tal como está configurada hoy en día. Acabamos entonces con dos cosas muy modernas, ya por ponernos un poco sofisticados. Ha habido un jaleo hace poco con el mercado de repos, que los precios, los tipos de interés de los repos de repente no es que subieran un 10%, me parece que se multiplicaron por 2 o 3. Bueno, se fueron al 10%, pero claro, o al 10-11%, pero partían de niveles sí, por eso, claro. a una barbaridad. Entonces alguien te podría retar, un banco central podría utilizar esas señales del mercado de repos para decir, uy, estamos frenando, estamos haciendo el tapering demasiado deprisa, vamos a reducir nuestro balance, pero más despacio. Y otro comentario que tiene que ver un poco con esto, en Twitter Josh Selgin está debatiendo con gente puristas de la escuela austriaca, que los de la escuela austriaca les siguen diciendo tipos de interés muy bajos, son germen, o sea, son origen del ciclo económico, y entonces Selgin les está diciendo, llevamos 12 años de esto, llevamos 12 años con tipos de interés al 1, al 0 o negativos. ¿Va a pasar algo ya o tenemos que seguir esperando? ¿Cómo ves esto? Sí, hombre, la última crítica que hace Selgin está bien traída, aunque es verdad que seguimos sin discriminar a qué tipos de interés nos tenemos que referir y a cuáles no. Precisamente si abrimos un poco el abanico, el espectro de tipos de interés, pues uno sí puede estudiar cuáles son las interrelaciones entre los distintos tipos de interés y probablemente sea más interesante estudiar esas interrelaciones, estudiar los spreads entre tipos de interés que no el nivel de la curva de tipos de interés, porque efectivamente el nivel... Bueno, es que incluso la escuela austríaca no tiene por qué tener una respuesta a esto, porque la teoría del ciclo de la escuela austríaca es si el tipo de interés de mercado está por debajo del tipo de interés natural, habrá un proceso de malas inversiones ya, pero si ha bajado el tipo de interés natural, a lo mejor el tipo está bajo porque la demanda de crédito es baja, porque la oferta de ahorro es muy alta, ¿no? En cambio, si combinamos el análisis de la curva de rendimientos, de si los spreads se estrechan o no se estrechan, con la evolución del balance de la banca, creo que no hay que mirar solo la curva, sino también cuál es la posición real de liquidez del sistema financiero, y vemos que la curva, por ejemplo, se está estrechando, se está aplanando o incluso se está invirtiendo, y eso va de la mano de un deterioro de la liquidez de los agentes económicos muy grande, pues blanco y en botella. Es verdad que también hace falta un tercer análisis, a mi juicio, que es el análisis de los desequilibrios en la economía real, porque no es imposible que tengas desequilibrios puramente financieros que no se hayan traducido en desequilibrios reales. Tú puedes tener inversiones a corto plazo o a medio plazo mal financiadas a muy corto plazo. Entonces podrías tener un problema de liquidez financiero que no sea un problema de liquidez real. Entonces hay que combinar los tres análisis, pero sí que coincido que solo mirar los tipos de interés bajos como criterio de si estamos deteriorando la liquidez o no es reduccionista. Y luego sobre el mercado de repos, efectivamente, uno podría decir la misión del Banco Central es estabilizar los tipos de interés, que eso es lo que se está intentando hacer con el mercado de repos con más o menos fortuna. Pero
realmente es estabilizar los tipos de interés, cualquier tipo de interés, porque al final todos son tipos de interés. El mercado bursátil también tiene un tipo de interés implícito. ¿Tiene que estabilizar el Banco Central la rentabilidad implícita de las acciones? ¿Tiene que evitar que las acciones se desplomen? ¿Tiene que evitar que haya una crisis de liquidez en el mercado de repos? Bueno, pues a lo mejor tendrá que evitarlo. Desde un punto de vista de la teoría de la liquidez diríamos, si hay buenos activos descontables, claro que tiene que evitarlo. Si puede evitar una crisis de liquidez sin deteriorar su propia liquidez, adelante, claro que lo tiene que evitar. Pero como hoy esta guía no la tenemos, porque el Banco Central no es ni líquido ni ilíquido porque no tiene que hacer frente a ningún pago, pues claro, el Banco Central puede comerse toda la basura habida y por haber, no deteriorar su liquidez entendida como capacidad de pago y decir, no, si yo he estabilizado los tipos de interés. Ya, pero si estabilizas siempre todo tipo de interés, si estabilizas siempre todo rendimiento, lo que haces es consolidar la zombificación de la economía. Lo que haces es refinanciar todas las inversiones que se han hecho, sean buenas o sean malas. Y claro, el capitalismo no es solo invierto, invierto, invierto y nunca doy marcha atrás, sino invierto, 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 o me he equivocado, pues tengo que rectificar. Y esa rectificación es lo que te da o te la da la restricción financiera. Oiga, usted ha perdido dinero durante mucho tiempo, le dejo de financiar, o sea, cierre o reestructúrese. Pero claro, si el sector privado, a lo mejor con mal juicio, no lo sé, pero si el sector privado dice te dejo de financiar y dice el Banco Central no pasa nada, te financio yo, pues claro, esto no termina nunca y no se corrigen los errores, hay caídas de la productividad de la economía, decimos, oh, un gran estancamiento, etcétera, ya. Y no te has planteado que parte de ese gran estancamiento puede tener otras causas, pero parte puede ser que han empezado a proliferar malas inversiones porque no has dejado que se liquiden esas malas inversiones. Claro, siempre refinanciar y estabilizar todo tipo de interés es la receta para impedir esa liquidación. O sea que todos estos últimos años, más que generación de una nueva burbuja, sería una especie de contención de la anterior. Es decir, negarse a que se liquiden los errores anteriores. En parte sí. Pero también creo que... Es decir, en el mercado hipotecario ya no hay tanta burbuja, o si la hay es inapreciable, y se habla de burbujas quizá en bonos soberanos. Sí, lo que pasa es que las burbujas de bonos soberanos es distinto porque el Estado realmente no coordina ahorro e inversión de ningún tipo. El Estado arrambla con los impuestos y si tiene capacidad de pago, paga, y eso sí es ahorro forzoso puro y duro. Yo quiero financiar este proyecto, aunque tú no quieras, lo financias porque te obligo a financiarlo. O sea, en los últimos años claramente ha habido una mejora de la liquidez agregada de la economía, los agentes se han recapitalizado y se han saneado. El Banco Central ahí creo que no ha tenido un papel muy esencial, porque el papel esencial ha sido el del desapalancamiento. Es verdad que el quantitative easing, pues el quantitative easing al final ha sido realmente como una especie de línea de crédito muy grande a los bancos. Les ha dicho, oye, si necesitáis liquidez, aquí tenéis toda la liquidez que necesitéis. Pero no la uséis. Pero no la voy a pagar un interés para que las mantengas. Claro, pero yo voy a intentar controlar el grado de esa línea de crédito que estás utilizando para que esto no se vaya demasiado de madre. ¿Qué pasa? Que sí que los bancos a última hora ya se han terminado, el sistema financiero en su conjunto, no solo la banca formal, sino la banca en la sombra, se han terminado acostumbrando a unos niveles de provisión de liquidez que el Banco Central ya dice, oye, vamos a ver si lo limitamos un poco porque esto puede generar problemas en el largo plazo, y a poco que se han restringido la provisión de liquidez con el tapering, pues se han empezado a disparar las necesidades de liquidez y los tipos de interés en el mercado de repos. Yo creo que esa primera parte todavía era una parte de crisis puramente financiera, es decir, de tensión de liquidez, incluso a lo mejor inducida por el Banco Central por deshacerlo, como decías, demasiado rápido. Pero sí que es verdad que empezamos a ver ya determinados indicadores de posible sobrecalentamiento de la economía, es decir, que los salarios del personal no cualificado en Estados Unidos estén creciendo a tasas del 6% interanual, y que la tasa de paro obviamente esté en mínimos históricos, sí que muestra un mercado que ya está sobrecalentado. Entonces, si combinas tensión de liquidez con ciertas tensiones en la economía real, también es verdad que espoleada por la rebaja de impuestos, que es una política típicamente keynesiana en este caso, pues bueno, sí que podrías tener ahí un cierto recalentamiento que si se evita que se pinche, pues será peor más tarde. Pues muy bien, Juan Ramón. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo. Y si no lo hayáis entendido todo, os ponéis a estudiar. ¿Vale? ¿Qué plan tenéis? ¿Qué queréis? ¿Preguntas del público o simplemente, pues... Al final en este libro lo utilizas también como medio un poco para exponer tus ideas actuales sobre teoría monetaria, teoría de liquidez y doctrina de las letras reales.
¿Existe actualmente alguna línea de comunicación entre keynesianos como Perry Merlin, que has dicho, ya no, a lo mejor, o sea, tienen conocimiento de la existencia de estas ideas ellos, o están familiarizados con la teoría de la liquidez, o saben que hay alguna convergencia, o hay autores que convergen con ellos? Yo creo que ellos han estudiado lo que podríamos llamar la línea de la liquidez americana, ¿no? Porque o sea, yo esa parte no la he investigado tanto, y además me hubiese gustado preguntarle a Fekete, porque Fekete estuvo en Columbia y Perry Merlin está en Columbia, y todos los libros que saca Perry Merlin de autores que le han inspirado son autores de Columbia, y Fekete pues estuvo dando clase de matemáticas, pero cuando elaboró su teoría monetaria también la elaboró allí, o sea que muy probablemente leyó cosas que estaban allí, le inspiraron y luego lo mezcló con ideas austríacas o le inspiraron para reconstruir ideas austríacas, y a partir de ahí surgió. No hay comunicación, estaría muy bien que la hubiera, porque al final la interpretación que hacemos es prácticamente calcada, lo que, y ahí sí que la escuela austríaca creo que tendría mucho que aportar, lo que les falta a Perry Merlin y otros es la teoría del capital, esencialmente. Ellos no tienen una buena teoría del capital, o sea, ni siquiera la tienen, creo yo, porque si uno ve el curso de Perry Merlin en Coursera, no se plantea el problema de la coordinación intertemporal entre ahorro e inversión. Es verdad que él sí que dice que tiene que haber un cierto principio de rigidez para evitar pues, exuberancias irracionales, pero tampoco te define qué son esas exuberancias, porque al final, claro, si tú no crees que puede haber una descoordinación real, ¿por qué no dar siempre crédito de manera ilimitada? Es decir, ¿por qué no rige lo que Perry Merlin llama siempre el principio de elasticidad? ¿Por qué no elasticidad a tope? Y Merlin no es partidario de la elasticidad absoluta. Él dice, no, en algunos momentos sí que hay que aplicar el principio de rigidez. ¿Pero en qué momentos? ¿En qué condiciones? Y ahí es donde encajaría la teoría austríaca del capital y las distorsiones a esa estructura de capital que se pueden producir desde el lado monetario o financiero. Vamos, a mí Perry Merlin me gusta mucho y de hecho he aprendido mucho con él, sobre todo en la forma de analizar los nuevos modelos de financiación que existen, que es, o sea, todo esto, incluso en el libro yo analizo la banca tradicional, ¿no? Porque creo que es la base al final, y Merlin también empieza así, para comprender pues, las finanzas. Pero es verdad que hoy hay una gran parte de banca que no es banca tradicional, que es banca en la sombra, que es banca a través de operaciones en el mercado repo, que es banca a través de fondos monetarios, y todo eso, y las transformaciones de crédito, tanto de plazo como de riesgo, que se efectúan no dentro del balance de la banca, sino con derivados financieros, que estructuran de una manera distinta el crédito base, y que a través de esas estructuraciones distintas canalizan descalces de plazos y de riesgos que no aparecen en el balance, pero que están fuera de balance, y todo eso Merlin sí que lo estudia muy bien, y además lo estudia a través de balances, que es una forma que a mí me resulta bastante intuitiva de razonar y bastante comprensible, y por tanto es un autor muy valioso, pero no estamos en comunicación. Bueno, podríamos estarlo, no lo sé, porque al final... El curso de Merlin es el ejemplo perfecto para estudiar, al mismo tiempo que estudias economía, estudiar banca y finanzas y aprender a interpretar los balances. ¿En este libro metes muchos balances? No me acuerdo. ¿Metes más en el de la MMT? No, aquí también hay. Aquí también hay. Vale. El de Juan Ramón de la MMT también tiene mucho análisis de balances. Pero fíjate cómo ideas muy parecidas llegas a conclusiones totalmente distintas con un pequeño cambio. Yo digo que es un curso de Merlin con solo dos errores. Uno, cuando está hablando del mercado y está en crisis, dice, no se puede permitir que haya precios no razonables. Luego el Estado o alguien tiene que intervenir para poner un suelo a los precios y que no sigan cayendo. Y esto lo dice creo que minutos después de que ha reconocido que sabe lo que es un value investor. Dices, el value investor es el que está ahí para recoger el suelo. Pues si no le dejas actuar, y no. Entonces la idea absurda de esto no es razonable. Y luego al final, cuando dice el Banco Central ya no tiene que ser un lender of last resort, ya tiene que ser un market maker of last resort. Es decir, se tiene que meter en el balance todo lo que el mercado no quiera o no esté dispuesto a negociar, se lo tiene que meter el Banco Central. Nosotros le decíamos, pues es todo lo contrario. Ahí, no por defender a Merlin, pero es verdad que hay muchas cosas fuera de la teoría, digamos, como teorías complementarias, pues esto de agentes irracionales, bienes públicos, externalidades que pueden condicionar todo esto. Vamos, yo de hecho veo muy factible tener incluso una línea, digamos, de teoría de la liquidez
porque además no tiene liquidez la escuela neobancaria con el capital austriaco, que perfectamente podría ser con otro tipo de cosas compatibles con una defensa de la banca central. Sí, pero entonces al Banco Central le estás dando cada vez más poderes. Lo que decía Juan Ramón, teorías del Banco Central y de qué tenía que hacer. Ahora está haciendo una más a todo lo que tenía que hacer. Además, ahora tiene que ser participante en los mercados financieros y lo que los mercados financieros no hagan, que lo haga él también. Porque me elimina la tradición post-keynesiana más keynesiana de ver, bueno, los agentes actúan irracionalmente, al final viene la gente del Global Investor porque los agentes están actuando mal y él es el que lo está viendo bien. Si esa figura la puede suplantar el Estado, pues lo veo como algo positivo. De hecho, un Global Investor que está haciendo algo positivo porque es un empresario que está entrando ante una ineficiencia del mercado. Sí, pero, o sea, yo esa parte la entiendo y creo que sí que... No, que sí que podría caber esa defensa, pero necesitas especificar con qué límites, que eso es lo que no hace Merlin. Es decir, Claro, pero el Banco Central actuará de dealer hasta cuándo y hasta qué punto. Claro, o sea, si admitimos que hay teorías que no analizan los fallos de mercado, también podemos admitir Sí, que claro, en este caso que él no está analizando eso en concreto, que debería hacerlo, pero que igual si lo hace podría llegar a tener razón o podría tener un coste. Sí, pero que él creo que ve más o menos claro el riesgo de deflación excesiva y querer frenar esa deflación de crédito, pero luego es un poco a la inversa de lo que hacen los austríacos, ¿no? Los austríacos entienden bastante bien el problema de la inflación, no solo como precio de los bienes de consumo, sino también como distorsiones en la estructura real, y luego, en cambio, en la deflación no. Merlin ve más o menos, intuye los problemas de la deflación, no solo de precios, sino de descoordinación económica grave y de desempleo, etcétera, pero luego, en el lado de la inflación, parece que solo ve el lado de los precios y no de las distorsiones reales que se producen. Sí, por eso es lo que he dicho. Entonces, que uno puede comprar lo que tú dices de, bueno, si los agentes son irracionales, hace falta regulación preventiva de esas irracionalidades, incluso también un dealer of last resort que evite colapsos graves del sistema, pero tendrás que decir hasta aquí. No me puedes decir no, y este agente lo puede hacer absolutamente todo. Porque si no, no existe el propio principio de disciplina. Insisto que Merlin dice que es razonable en algunos casos, pero claro, ¿en qué casos es razonable? ¿Solo cuando hay inflación muy alta? Yo también entiendo a Merlin, pero vamos a ver, es como todas las burocracias. No esto ha salido mal porque no teníamos suficiente poder. Dennos más poder. Siguiente crisis. Es que no teníamos suficiente poder. Dennos más. Entonces, el Banco Central ha pasado de ser un mero gestor, de un banco de bancos que guardaba su tesorería de oro y punto, y que ya Bagehot dice, y esto es un accidente del sistema y no debería haber sido así, y mira lo que se ha convertido y solo proponen que siga creciendo. En vez de volver para atrás, volver para atrás. Además hay limitaciones. Es que, insisto, tú puedes decir, vale, ese es un paso razonable ya, pero ponle límites, porque si es un paso... Tibio socialdemócrata. Bueno, pero que entiendo la línea argumental, pero lo que no entiendo es que no... O sea, que el que plantee que esto hay que seguir haciéndolo, que no diga y hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Claro. De hecho, muchas veces, a veces creo que desde esta línea se habla de que debería haber banca libre, porque los bancos históricamente, digamos, se pueden hacer una especie de cárcel, salvarse entre ellos, comprarse y tal, para evitar precisamente ciertas crisis que solo pueden hacer endógenamente, pero que allí mismo tienes problemas, porque entre ellos también pues, va a haber política, va a haber agencias de unos y otros y tal. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, vosotros defendéis ese tipo de cosas cuando tenemos ciertos cambios tecnológicos que hacen que ya ni siquiera tengamos que tener un patrón oro. El día de mañana podemos tener a una gente con oro, otra gente con Bitcoin, otra gente con tal. Históricamente no ha pasado. Ya, pero ahí tienes problemas de tipos de cambio que son importantes a considerar entre dineros diversos. Hasta cierto punto tú puedes tener, o sea, ahora mismo tenemos agentes emitiendo promesas de pago en Bitcoin, pero potencialmente podemos tener sistemas paralelos. Sí, claro, pero que ahí no tienes una coordinación plena. Mira el jaleo que hay simplemente con que el Banco Europeo tenga que decidir la deuda de qué países compra y en qué condiciones, o qué otros colaterales acepta. Pues imagínate, el momento que ya se meta en todo el mercado, dice, bueno, a ver qué deuda descuento y con qué tipo de descuento le aplico, y entonces un sector dirá, ¿y por qué a mí este? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué a mí tan caro? ¿Por qué a mí barato? O sea, al final el dinero es una forma de comunicación económica y, claro, distintos dineros son distintos lenguajes y genera fricciones. Obviamente tú puedes traducir, pero la traducción nunca es perfecta y además tienes cambios muy drásticos en el lenguaje que no se coordinan inmediatamente y que a lo mejor algunos agentes no pueden absorber
y ahí, ¿qué haces, no? Pues alguien se come la pérdida, que ese es el problema de los tipos de cambio flexibles, que los tendrías también si tuvieses promesas en distintos patrones. Que a lo mejor es más eficiente eso que otra cosa, pero que eso también tiene sus problemas y por tanto también hay fuerzas en otra dirección. Bueno, reconocer que para mí el tema monetario es de lo más difícil para mí en el tema económico. Yo me pregunto simplemente cuál sería el paradigma ideal desde principios de la libertad sobre cuál, quizá no el origen, sino el reconocimiento del dinero. ¿Podemos ahora aquí mismo decir que las hojas de papel es dinero y comúnmente asimilar que eso es dinero y luego extenderlo? ¿Cuál es lo ideal, respetando los principios de la libertad, de creación de dinero o de no creación quizás, sino de un consenso? Claro, es que tú estás exponiendo una teoría de la visión del origen del dinero basada en el consenso, que han sostenido muchos autores. Muchos autores, pues como una especie de contrato social monetario, ¿no? Pero eso al final sí es algún tipo de deuda, porque todos aquí, ¿no? Si decimos esto es dinero, todos nos comprometemos a aceptar esto como si fuera dinero, es decir, todos nos obligamos a aceptar esto como si fuera dinero. Esa es una posibilidad que tiene sentido pues, para explicar, por ejemplo, el origen del dinero bancario y demás. Pero también cabe la posibilidad de que utilicemos algo porque creamos que los demás lo van a utilizar, no porque nos hayamos comprometido, sino porque todos reforzadamente creamos que los demás lo van a utilizar. Entonces, si todos lo creemos y todos lo creen que lo creemos, etcétera, se genera una convergencia de expectativas muy fuerte, un equilibrio Nash, si lo quieres, del que nadie tiene mucho incentivo a desviarse, porque pues lo mismo que el lenguaje que decía antes, tú ahora no tienes incentivos a ponerte a berrear palabras que nadie entienda, tú tienes incentivos a que nos entendamos, pues con el dinero lo mismo, ¿no? Que uno dijera, yo ya no acepto esto porque no quiero aceptarlo y para oponerme al consenso, pues te quedas tú fuera y no puedes cooperar. Entonces, esa es una visión del dinero como evolución espontánea que surge por el interés de los agentes a coordinarse. Y evidentemente no surge sobre cualquier cosa, sino sobre bienes que tienen ciertas propiedades para que surja. Los dos, un tipo de dinero, creo que, o sea, este último creo que explica el origen del dinero como activo real. El consenso, si lo quieres, las relaciones contractuales explicarían más bien el origen del dinero o de los medios de intercambio como activo financiero. ¿Qué es más compatible con los principios de la libertad? Pues libertad en ambos casos, es decir, libertad de selección de activos reales, si tú te quieres sumar a esa institución te sumas o no, y luego libertad para establecer contratos también en activos financieros que nos obligamos a aceptar mutuamente o no. Un consejo creo que es importante, no le tengáis miedo al dinero y a la banca y a las finanzas. Yo siempre digo que hace 12 años no tenía ni puñetera idea de banca, yo no sabía nada de contabilidad. El día que me di cuenta que no sabía nada de contabilidad dije, qué vergüenza, ¿cómo voy a pretender yo entender los ciclos económicos si no sé nada de contabilidad? Y me he ido dando cuenta de que la mayor parte de la gente no entiende el dinero, cree que es algo horrible porque se lo han explicado muy mal. Y le han metido alguna falacia entre medias y entonces ya se hace un lío, le chocan cosas. Si te lo explican bien desde ideas muy sencillitas, yo hablo de invariante de valor, las funciones, que el valor sea estable, que cumpla sus funciones, por qué el oro, la plata, por qué luego también los billetes de banco, por qué los depósitos, y vas avanzando, no tiene grandes misterios. Tendrá detalles técnicos como saber qué es un repo y qué ha pasado en el mercado de repos, y qué es lo del, ¿cómo se llama?, el quantitative easing y todas esas cosas, eso ya son detalles de saber. Pero no es para tener tanto miedo, ir poco a poco. Bueno, Keynes, que era un elitista de cuidado, decía que solo una persona entre 1 millón sería capaz de entender la teoría monetaria, ¿no? Pero obviamente él creía que la entendía. El curso de Merlin, para la parte... ¿Él, perdona? Es que no... Sí, ese es un error, bueno, en verdad no es de Mises, sino que lo coge de otros economistas alemanes, pero sí, es un error en el que, por cierto, también cae George Selgin, por ejemplo, lo sigue utilizando hoy, y vamos, como que hay crédito que supone la renuncia a bienes presentes y hay crédito que no supone la renuncia a bienes presentes. No es verdad. Todo crédito supone transferir la disponibilidad sobre bienes presentes, porque es que si no, si yo te doy capacidad adquisitiva que tú no ejerces, ahí no hemos dado ningún crédito, al menos real, ¿no? Entonces, todo crédito es en última instancia un crédito sobre la disponibilidad de bienes.
Díselo a los 100%istas, esto no les entra. De hecho, quiero decir, cuando yo te doy financiación, tú utilizas esa financiación para comprar bienes. Y si transfieres, por ejemplo, una promesa que yo tengo, o sea, yo me obligo a pagarte a ti y tú se la transfieres a otro, ese es mi nuevo acreedor. ¿A ti quién te ha financiado realmente? ¿Yo que te he dicho, te prometo que te daré o que te doy financiación? ¿O te está financiando el otro cuando recibes el bien y el otro se convierte en mi acreedor y se subroga en tu posición? Bien, si esa persona no tiene el bien, tú no puedes realmente utilizar el crédito para nada. Salvo para pedirme a mí que te pague, pero si te pago también en bienes. O sea que tiene que ser en bienes sí o sí. Además de los errores para los dos, ¿veis alguna cosa fuera de la teoría monetaria que también haya tenido errores Mises? Sí, bueno, muchas. Pero bueno, no, tendría que hacer un listado. Yo Lo más gordo. no me acuerdo ya, pero vamos, hace un par de años di justamente aquí en la Marroquín un seminario donde íbamos leyendo la acción humana y yo les iba haciendo preguntas y bueno, ahí vas viendo muchos errores, no solo metodológicos, que eso es más discutible, sino errores de concepción económica pura y dura. No sé, habría que ir repasando capítulo a capítulo, pero es que en cada capítulo salían muchos. Es decir, yo incluso en capítulos cortos, pues 15 o 20 preguntas para que reflexionaran, y además las que me gustaban a mí no es reflexión y ya está, sino reflexión y luego crítica. Pero claro, todos salían a defender a Mises y yo decía, bueno, ya, ¿y qué pasa aquí, no? Y de esas había bastantes. Yo creo que Mises es un pensador peligroso. Yo entendí mejor a Mises cuando estaba oyendo en audiolibro la biografía suya de Guido Hülsmann. Antes de escribir La acción humana, la escribe porque sale de una depresión muy fuerte. Es decir, no tengo éxito en la vida, nadie me hace caso, yo creo no sé si estaba ya casado, no. Y entonces de repente hace lo que hacen muchos pensadores y filósofos, buscar una roca a la que agarrarse. Y la roca a agarrarse es como el pensamiento axiomático, lógico, deductivo. Entonces como que se inventa la praxeología. Y se agarra a eso y nunca sale de eso. Entonces eso es como una mentalidad de solo quiero decir cosas que sean como absolutamente ciertas y nunca lanzar hipótesis. Y esto podría ser, y esto no podría ser, pros de esto, contras de esto. Si lees a Mises nunca es así. Es deducción, 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 más esta hipótesis, deducción, deducción, deducción. Entonces ahí nunca vas a conocer toda la realidad y cuando te equivoques te vas a equivocar, pero bien. Me sorprende lo que digas de lo de la depresión de Mises, que no he leído la biografía de Tupac, pero Mises era muy conocido y era bastante influyente, vaya, en la economía, al menos. Todo el mundo quiere más. No, pero aparte cuando se va a Estados Unidos, que la acción humana la escribe en Estados Unidos, no lo olvidemos. Entonces, efectivamente, y tiene sentido que se deprimiera porque efectivamente en Viena lo era todo y en Estados Unidos casi no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Entonces, que alguien pase de tanto a tan poco y además como que también él decía que era un cronista de la decadencia, porque es que además también le tocó vivir una época en la que todo el sistema político en el que creía se vino abajo. El orden liberal en el que él nació y creció es que se derrumbó con el comunismo y con el fascismo. Entonces, claro, tú vives en Viena, en un orden liberal que te gusta, que es el que defiendes, donde eres muy reconocido socialmente, y pasas 20 años huyendo de los que te están persiguiendo y además, cuando ya te estabilizas, no te conoce nadie, en un país que no habla tu idioma, no lo olvidemos. Es decir, Mises se va a Estados Unidos con 60 años y tiene que... Y la acción humana la escribe en inglés, no la escribe en alemán. O sea, tenía el National Economy, pero que eso podría ser un borrador de la acción humana, pero la acción humana la escribe en inglés. Entonces, tiene que familiarizarse con un idioma que no es el suyo, sin que lo conozca nadie, en un mundo que no es el suyo, pues como para no deprimirte. No es tanto la depresión emocional que también, sino la depresión intelectual de si no estoy teniendo éxito me lo debo replantear todo y buscar una roca sólida y empezar de nuevo y construir algo que no me puedan criticar y que me tengan que decir esto es verdad. Vale, pues... Vale, pues gracias, que ahora hay firmas y esas cosas, o saludos o no sé.